El duque Howard fue directo. El verdadero trabajo de Allen no era solo enseñar, sino disuadir. Debía disuadir a su Alteza Tina de abandonar su sueño de convertirse en hechicera y quedarse en casa. Pero Allen, aún sabiendo lo imposible que sería enseñarle magia a alguien incapaz de conjurar siquiera una chispa, propuso un acuerdo con el duque. Si lograba prepararla para la academia, entonces ella podría presentarse. El duque aceptó con una condición adicional. También tendría que instruir a Ellie, la nieta del jefe de los mayordomos. Allen, un joven prometedor, acaba de reprobar el examen de ingreso a la prestigiosa corte de hechiceros. Su profesor, sorprendido por el resultado, no puede comprender cómo alguien con tanto talento no logró aprobar. Pero Allen no se deja abatir. Sin perder la calma, le pregunta a su profesor si existe algún tipo de trabajo que pueda hacer, ya que ni siquiera tiene dinero para volver a casa. Su maestro, previendo esta posibilidad, ya había pensado en algo: ser tutor de Lady Tina, la hija menor de la familia Howard, uno de los 4 grandes ducados del reino. Aunque a Allen le parece desafiante educar a una noble de tan alta cuna, su profesor ya lo había dispuesto todo. Así fue como, poco tiempo después, Allen emprendió viaje en tren hacia las tierras del norte. Al llegar a su destino, es recibido por Graham, el jefe de los mayordomos del ducado, y por Ellie, una joven que se presenta como aprendiz de sirvienta. Durante el trayecto a la mansión, el ambiente nevado baja bruscamente la temperatura, y al ver que Ellie empieza a tiritar, Allen lanza un hechizo para calentar el interior del vehículo, sorprendiendo tanto a Graham como a la joven. Al llegar a la mansión Howard, Allen, observador, saluda a Ellie por su verdadero nombre, Tina. La joven se había hecho pasar por una sirvienta para conocer a su nuevo tutor sin revelar su identidad. Al verse descubierta, Tina, avergonzada, huye. Dentro de la mansión, Graham le presenta a la verdadera Ellie, una aprendiz de sirvienta torpe pero amable. Luego, Allen es conducido ante el duque Walter Howard, quien le revela que su verdadero trabajo no es solo instruir a Tina, sino lograr que abandone su sueño de ingresar a la Academia Real. La situación familiar del duque es compleja. Su esposa ha fallecido y sus 2 hijas representan el fin de una orgullosa línea de hechiceros. La mayor, Stella, logró entrar a la academia, pero no tiene talento suficiente para dominar la magia suprema heredada por generaciones. Tina, la menor, posee mana, pero es incapaz de realizar siquiera un hechizo básico. Muchos hechiceros la han examinado sin éxito. A pesar de esto, Tina desea con fuerza asistir a la academia, convencida de que es su deber como miembro de la familia Howard dominar la magia y el combate. Walter, por otro lado, desea que ella se quede en casa y continúe con sus investigaciones botánicas, que han sido muy valiosas para el ducado. Allen escucha atentamente y, tras reflexionar, hace una propuesta. Si logra que Tina adquiera las habilidades necesarias para ingresar a la academia, Walter deberá permitirle intentarlo. El duque acepta, aunque con una condición adicional. Allen también deberá enseñar a Ellie, la nieta de Graham y heredera de los Walker, la familia de sirvientes que ha servido al ducado durante generaciones. Al día siguiente comienzan las clases. Allen decide iniciar con una evaluación teórica para medir el nivel de conocimiento de Tina. Aunque el examen de ingreso cambia cada año, le explica que sigue ciertos patrones y le entrega una prueba. Para su sorpresa, Tina resuelve el examen con gran inteligencia, al nivel de las mejores alumnas que Allen ha tenido. Entusiasmado, decide que es momento de pasar a la práctica con magia. Sin embargo, Tina se desanima. Ha intentado conjurar magia incontables veces sin éxito alguno. Allen no se rinde. Le cuenta que él mismo posee un nivel de mana por debajo del promedio y que solo logró entrar a la universidad gracias a su habilidad y no a su poder mágico. Le recuerda lo difícil que es graduarse, pues más de la mitad de los alumnos no lo logran. Pero antes de seguir, le hace una pregunta clave. ¿Realmente deseas ir a la academia a pesar de que puedes dedicarte a tus investigaciones sin presiones? La respuesta de Tina es firme. Sueña con dominar la gran magia de los héroes de las historias, aunque Allen le advierte que hoy en día no existen hechiceros que puedan usarla. Aún así, no la desalienta. Le asegura que si ella está decidida, él hará todo lo posible para ayudarla. Lo importante no es alcanzar un ideal, sino avanzar con determinación. Momentos después llega Ellie con unas velas, listas para iniciar el aprendizaje elemental. Allen empieza por lo más básico, los elementos mágicos y sus supuestas afinidades. Según la tradición, los Howard se especializan en viento y agua.
lo que les permite crear hielo. No obstante, Allen discrepa. Para él, la teoría de afinidades es una limitación. Explica que si posee afinidad de agua, no debería poder usarse fuego, pero él mismo ha dominado ambos. Asegura que no existen límites absolutos y que lo mejor es que ambas aprendan a controlar todos los elementos por igual. Tras una breve demostración del nivel de poder de Tina y Ellie, Allen realiza una demostración magistral de su dominio elemental. Manipula todos los elementos con fluidez, dejando a sus alumnas completamente asombradas. Las clases del tutor Allen continuaban día tras día, pero no se limitaban a la simple repetición de fórmulas y teorías mágicas. Como parte de su método de enseñanza, Allen alentaba a sus alumnas a practicar tipos de magia que no les eran naturalmente afines, buscando no solo ampliar su espectro de habilidades, sino también fortalecer sus atributos latentes. Ellie, aunque al principio falló, logró dominar su nuevo tipo de hechizo en su segundo intento, mostrando un progreso alentador. Sin embargo, la situación de Tina es diferente y mucho más preocupante. A pesar de todos sus esfuerzos, Tina es incapaz siquiera de conjurar los hechizos más básicos. Cada intento fallido erosiona poco a poco su confianza, y el hecho de que ella misma ya anticipara el fracaso no hacía más que alimentar su frustración. Allen, sin embargo, mantenía su actitud paciente, le proponía nuevos métodos, la guiaba paso a paso y la animaba a avanzar con calma, pero la tristeza en los ojos de Tina crecía con cada día. Ver cómo Ellie progresaba, logrando manipular distintos tipos de magia con creciente soltura, solo hacía más profundo el abismo emocional en el que Tina caía. Preocupado, Allen decidió investigar a fondo el extraño caso de Tina. Se sumergió en la biblioteca de la familia Howard, escudriñando cada tomo y documento que pudiera ofrecerle una pista. En aquel mundo no era extraño que algunas personas no pudieran usar magia, pero Tina no encajaba en esa categoría. Su cuerpo albergaba una notable cantidad de mana, lo que hacía aún más extraño que su magia simplemente no se manifestara. No era un secreto en la mansión, todos lo sabían, y fue justamente allí, entre estanterías en penumbra, que Allen se cruzó con la ama de llaves, abuela de Ellie. La anciana, con voz serena pero decidida, pidió a Allen que no abandonara a Tina. Muchos tutores antes que él lo habían hecho, incapaces de lidiar con un caso tan frustrante. Pero Tina nunca se había rendido, siempre había querido entrar a la Academia Real y pese a los obstáculos nunca dejó de esforzarse. Le pidió a Allen con una mezcla de súplica y fe que salvara a aquella niña que ya había sido dejada atrás demasiadas veces. En medio de sus tareas diarias, Allen recibió una carta de su antigua alumna, Lydia. En ella, Lydia comentaba que conocía el caso de Tina, y aunque confiaba en las habilidades de Allen, le advertía que incluso para él sería una tarea muy difícil. Al día siguiente, durante las clases, Allen notó algo inesperado. Aunque Tina seguía sin poder lanzar un hechizo completo, durante uno de los intentos fallidos comenzaron a formarse pequeños fragmentos de hielo. Fue apenas perceptible, pero suficiente para reavivar la esperanza. Convencido de que Tina estaba a un paso de despertar sus poderes, Allen redobló sus investigaciones en la biblioteca después de clases. Mientras tanto, Ellie continuaba avanzando, su dominio sobre la magia fortalecido gracias al constante apoyo emocional de sus abuelos. Allen había hablado con ellos en el pasado, sabiendo que la niña había perdido a sus padres siendo muy pequeña, y ahora sus abuelos representaban su único sostén afectivo. Por contraste, Tina observaba con un nudo en el pecho. Por más que lo intentara, no podía siquiera conjurar un hechizo completo. Ellie la había superado y ella había quedado atrás. Su impotencia se volvía pesada con cada fracaso. A pesar de su apoyo constante, Allen se encontró con la oposición del padre de Tina, Walter Howard. El noble le pidió que convenciera a su hija de abandonar su sueño de ingresar a la academia. Aunque Allen propuso que Tina podía ser admitida como un caso especial, Walter temía por ella. Sabía cuán cruel podría ser el mundo de los nobles y no quería ver a su hija convertida en blanco de burlas por no tener habilidades mágicas. Le suplicó que le hiciera desistir, pero Allen no cedió. Durante noches enteras continuó investigando, incluso cuando sus propios ánimos empezaban a flaquear. Mientras tanto, observaba con tristeza cómo Tina se desgastaba. Ella sabía cuánto Allen se esforzaba por ayudarla y sin embargo se sentía inútil. Su corazón se quebraba bajo el peso de su apellido, de la historia de su familia, de las expectativas que recaían sobre ella. Se sentía sin talento, una carga, una decepción. Todos avanzaban menos ella. Luego llegó el resentimiento. No era odio, no aún, pero sí un rencor ciego, una ira muda que no sabía contra quién dirigir. Contra sí misma por ser débil, contra Allen por tener esperanza con alguien como ella,
contra su padre por no creer en ella, contra Ellie por hacer que todo pareciera tan fácil. Era un torbellino de emociones oscuras que comenzaban a enturbiar la claridad de sus pensamientos. Y en ese punto, la frustración que tanto había intentado contener finalmente estalló. Tina rompió en llanto y en ese instante el mana que siempre se había negado a responder se desató de golpe, alimentado no por la calma, sino por la desesperación, respondiendo con violencia a su angustia. El viento se levantó de forma súbita, arremolinándose a su alrededor. Una esfera de hielo se formó envolviéndola por completo. No era una barrera defensiva, sino una manifestación caótica de su espíritu herido. Mientras ráfagas furiosas azotaban la habitación y fuera de ellas, se desató una tormenta. Fue entonces cuando la magia sellada dentro de Tina finalmente despertó, no desde la calma, sino desde el abismo de sus emociones. Tina había guardado silencio durante mucho tiempo, pero al ver cómo Ellie progresaba día tras día, cómo recibía elogios de Allen, algo dentro de ella comenzó a romperse. La inseguridad, el dolor y el deseo reprimido de superarse explotaron en un momento crítico, sentimientos oscuros que hasta ahora había contenido pero que finalmente encontraron una grieta por donde escapar. Su mana, aquel que nunca antes había respondido a su llamado, se liberó con una furia incontrolable. Una tormenta mágica brotó de su cuerpo, una ventisca que no distinguía entre enemigos o aliados, dañando incluso a ella misma. Allen pronto se dio cuenta de que algo estaba mal. Su propia magia era anulada por una fuerza invisible. Una barrera helada lo separaba de Tina, un círculo de hielo que no podía romper. Gritó su nombre intentando alcanzar su conciencia. Tina, confusa, logró escuchar su voz entre la bruma helada. Allen le explicó lo que ocurría. Su mana se había desbordado y estaba fuera de control. Si continuaba así, una vez agotada su energía, su cuerpo no resistiría y moriría. Pero él tenía una solución. Una arriesgada pero posible, fusionar sus manas para estabilizar el flujo desbocado. No era un método común ni seguro. Fusionar mana era lo mismo que confiar tu vida a otra persona, pues quien dominara la conexión tendría control absoluto sobre la energía compartida. Sin embargo, Allen ya lo había hecho antes y estaba dispuesto a repetirlo si eso significaba salvarla. Cuando finalmente logró sincronizarse con el mana de Tina, Allen fue testigo de algo inesperado. Una fuerza inmensa, inexplorada, se manifestaba en ella. Su potencial superaba incluso al de la brillante Lady Lydia. Pero no fue solo poder lo que percibió, también escuchó los pensamientos más íntimos de Tina, su dolor, su impotencia, el llanto silencioso de alguien que nunca se sintió suficiente, a pesar de llevar la sangre de los Howard. Fue entonces cuando en lo más profundo de ese lazo compartido, una criatura apareció ante los ojos de Allen, una manifestación mágica, una entidad que dormía en el corazón de Tina, latente, aguardando ser reconocida. Con renovada determinación, Allen canalizó su energía y lanzó un hechizo, logrando disipar la tormenta mágica que la envolvía. El esfuerzo fue colosal, su cuerpo exhausto por la fusión en la descarga cayó al suelo. Había salvado a Tina, pero a costa de su propia conciencia. Cuando Allen abrió los ojos, encontró a Tina y Ellie cuidando de él. Tina, a su lado, le confesó que durante la fusión de mana había podido leer sus pensamientos y él asintió, confirmando que ese tipo de conexión era mutua. Le explicó que unir el mana con alguien no solo permitía compartir emociones o recuerdos, sino también controlar por completo el flujo mágico del otro. Por esa razón, era un poder sumamente peligroso. En toda su vida, Allen solo lo había hecho 2 veces antes, con su hermana menor y Lady Lydia. Le pidió a Tina que mantuviera en secreto esa habilidad, no debía ser usada a la ligera. Al día siguiente, Tina reanudó sus clases. Esta vez Allen le pidió que intentara usar magia por voluntad propia. Para su sorpresa y emoción, Tina lo logró. Una poderosa corriente mágica se desató, demostrando un dominio inusitado, aunque todavía inestable. Allen creía que su extraordinario mana estaba relacionado con aquella criatura que habitaba en su interior, pero lo importante era que al fin Tina podía usar magia. Mientras Tina continuaba con sus prácticas, Ellie por su parte avanzaba a pasos firmes en el combate mágico. Para apoyar esa etapa, el mayordomo Graham, su abuelo, se integró a las lecciones. Su dominio con la magia defensiva era tan refinado como impresionante, fruto de décadas protegiendo a la familia Howard. Fuera del salón, Allen se sumergía en la biblioteca familiar, investigando con dedicación. Había encontrado sellos mágicos en ciertos libros, marcas antiguas que sugerían la intervención de alguien con profundo conocimiento arcano.
Pronto descubriría quién había sido la responsable. Durante una de las clases, el duque Walter convocó a Allen para una conversación. Sin rodeos le dijo que no permitiría que Tina ingresara a la Academia Real, a pesar de que Allen había cumplido su parte y había logrado que su hija despertara sus poderes. El duque se negaba rotundamente. Pero Allen no se dejó intimidar. Había descubierto la verdad. La difunta esposa del duque, madre de Tina, fue quien colocó los sellos en los libros de magia, dejándolos como una guía secreta para que su hija algún día pudiera alcanzar su sueño. Era ella quien había sembrado la esperanza de que Tina ingresara a la academia, y Allen pensaba honrar esa voluntad. Conmovido, el duque finalmente accedió, no sin antes poner una última condición. Si Tina lograba vencer en duelo a un hechicero, entonces y solo entonces aceptaría su ingreso a la Academia Real. Entre hechizos, invocaciones y duelos simulados, Tina y Ellie brillaban como promesas de un destino más grande. Ambas compartían el mismo anhelo, llegar juntas a la capital real, y aunque sus progresos eran inigualables, Ale les recordó con un solo conjuro que aún caminaban detrás de su sombra. No importaba cuánto mejoraran, él siempre había tenido el control. Pero ese día no era el verdadero reto. El verdadero desafío vendría al enfrentarse al hechicero elegido por el duque Walter, una prueba final que decidiría si eran dignas de ingresar a la capital como aspirantes a la élite mágica del reino. Los entrenamientos se intensificaron, días y noches se fundieron en una danza de esfuerzo y voluntad hasta que finalmente lograron lo imposible, acertar un golpe a Allen. Aquella pequeña victoria encendió en ellas algo más que orgullo, era esperanza. Esa misma noche, Allen continuaba su investigación. Aquel extraño ser de hielo que había visto oculto en el interior de Tina lo inquietaba. Buscaba respuestas en libros polvorientos, rastros de algo antiguo, algo que no debía existir. Pero fue Tina quien encontró primero las palabras adecuadas. Entró a la biblioteca evocando una memoria que guardaba desde niña. Su madre le había leído un relato sobre las grandes magias, aquellas que solo los héroes del pasado podían invocar. Criaturas legendarias como el león ígneo, el ave que sana heridas y la más misteriosa de todas, la grulla glacial, un ente que congelaba el mundo a su paso. Para Tina esa historia no era una fantasía, era un llamado, y su mayor motivo para ir a la academia, demostrar que aquella historia que su madre contaba era real. Allen se quedó en silencio. Aquella criatura que tanto buscaba se parecía demasiado a la grulla del cuento. Entonces le mostró a Tina los libros que había usado para entrenarlas, todos con el sello de su madre. Libros que, tiempo atrás, habían sido marcados por ella, como si supiera que un día sus hijas los necesitarían. Tina, con los ojos encendidos por la emoción, volvió a creer en su propia magia. Al amanecer, el duelo comenzó. Ellie y Tina ingresaron al campo con determinación. Entre los espectadores, la abuela de Ellie aguardaba en silencio, y en sus manos traía un obsequio especial, una reliquia de Lady Rosa, la madre de Tina, que había dejado atrás con la instrucción que se entregara cuando su hija aprendiera a usar magia. Frente a ella se alzaba el enemigo, un hechicero enmascarado cubierto con una magia que ocultaba su identidad. Allen lo reconoció de inmediato, aunque no dijo nada. El combate estalló con furia. Ellie, ágil y letal, interceptó el primer ataque, combinando magia y destreza física con una maestría que arrancó murmullos de asombro entre la multitud. Fue lanzada por los aires, pero logró recomponerse y con una precisión impecable atrapó al hechicero con 3 tipos de magias distintas. Era el momento perfecto. Tina, sin dudar, atacó con magia de hielo, pero el hechicero permaneció intacto. El contraataque fue devastador y en el último segundo Ellie protegió a Tina. El poder del enemigo era empabullante, no tenía un solo rasguño. La duda se apoderó de ambas. Allen desde las gradas gritó su apoyo, devolviéndoles la concentración. Las chicas lograron bloquear un ataque con fuego y hielo, demostrando que aún quedaba coraje en su interior, pero entonces el hechicero dejó de jugar. Invocó su magia suprema, el lobo de ventisca, una criatura colosal formada con el aliento de los inviernos eternos. Allen, alarmado, pidió detener la batalla, pero Tina y Ellie se negaron. Ellas no habían llegado hasta allí para rendirse. El lobo se abalanzó con un rugido glacial. Ellie y Tina resistieron, contraatacaron. Lo contuvieron por un instante, pero la bestia se liberó con un relámpago de energía brutal. No las alcanzó, pero quebró su moral. Todo parecía perdido. Entonces Allen gritó una orden desconcertante. Debían replicar el hechizo. Tina, sin entender, lo intentó. Y algo cambió. Desde lo más profundo de su ser una respuesta se alzó. La criatura oculta despertó.
La grulla glacial emergió envuelta en un resplandor blanco e invernal. Su grito heló el aire, su presencia silenció el campo de batalla. Con un abatir de alas majestuosas, impactó al lobo ventisca y congeló todo a su paso, derrotando al hechicero con un poder tan antiguo como el mismo mundo. Cuando el hielo se disipó, el secreto fue revelado. Aquel hechicero no era otro que el duque Walter. Había ocultado su identidad para poner a prueba la determinación, la magia y la voluntad de las jóvenes, y ellas habían superado la prueba. Al día siguiente, el tren partió rumbo a la capital. Tina y Ellie, con el corazón lleno de sueños, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. Frente a ellas, la Academia Real aguardaba, y junto a ellas, Allen, el tutor que había creído desde el principio que los relatos no eran simples cuentos, sino recuerdos de una magia que el mundo había olvidado.